revelado, un CEO millonario llora al leer el increíble mensaje de una niña en su servilleta, todos se preguntan qué pasó. La mañana estaba nublada en la metrópoli, un reflejo perfecto del caos que sentía Alejandro en su interior. En la cima de su carrera, vestido con un traje perfectamente cortado, caminaba hacia una reunión que prometía más cifras astronómicas y proyecciones de ganancias, pero, cada paso que daba, la ansiedad lo invadía más. Era un hombre admirado y respetado, pero también un prisionero de sus propias expectativas. En sus 45 años, había acumulado un imperio, pero no sabía cómo lidiar con el frío vacío que se enredaba en su pecho, ahogando cualquier emoción. Al salir de una junta en la que su voz había resonado con autoridad, Alejandro se permitió, por primera vez en semanas, un respiro en una cafetería de barrio. La vibrante música de fondo apenas lograba romper el silencio que pesaba en su mente. Mientras sorbía un café amargo, sus ojos se posaron en Valeria, una niña pequeña que vendía dibujos en la acera. A esa edad, él soñaba con ser artista. La determinación en su mirada lo atrapó, había algo en la forma en que tejía esperanza sobre el papel que iluminaba su día gris. Sin pensarlo, la invitó a su mesa. La conversación fluyó, Valeria hablaba con una pasión contagiosa sobre sus dibujos, cada trazo representando la vida en su barrio. La risa de la niña iluminaba su espacio, y por primera vez en años, Alejandro sintió un destello de conexión humana. Al despedirse, Valeria le regaló una servilleta en la que había dibujado un paisaje colorido, con la nota escrita al pie, siempre recuerda de dónde viniste, y que los sueños son más grandes cuando los compartes. Pese a lo desgastada que estaba la servilleta, sus palabras se sentían frescas, vibrantes, en esas líneas se reflejaba la esperanza que él había olvidado. Pero aquella nota se convirtió en un eco ensordecedor en su mente. La urgencia por cumplir con su imagen de CEO brillaba por encima de todo, un sueño antiguo se agitó en su interior, desafiándolo a cuestionar lo que realmente había logrado. Cada vez le resultaba más difícil enfrentar el dilema, seguir en su ruta de éxito superficial o permitir que esas palabras lo guiaran hacia un camino diferente. El peso de su decisión se asentó como una piedra en su estómago. Sentía la presión en sus hombros, como si la mirada de sus colegas y las expectativas de sus inversores se posaran sobre él, mientras su resolución se tambaleaba entre la avaricia y el deseo de redención. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, la presión aumentaba, cada día se sumaban las expectativas, y la imagen de Valeria seguía surgiendo de entre las descripciones de estrategias y proyecciones de ganancias. La angustia lo envolvía, como una súplica de su alma que no encontraba forma de expresar. Y mientras su mente divagaba entre una vida de obras sociales o una continuista, sentía que el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. La noche antes del evento crucial se convirtió en un campo de batalla donde su mente lo atormentaba. Las voces del escepticismo resonaban, planteando preguntas aterradoras: ¿podría arriesgarlo todo? Frente a un público, debía dar un paso hacia lo desconocido, y ese miedo era más grande que cualquier éxito que hubiera obtenido. El futuro se tambaleaba en el borde del abismo. ¿Tendría el valor de saltar? Alejandro despertó con un nudo en el estómago, el sonido de la ciudad resonando en el fondo como un recordatorio constante de la batalla que se libraba en su interior. En su mente, Valeria y su servilleta cobraban vida, una imagen nítida que contrastaba con la opacidad de su mundo corporativo. Mientras el sol se filtraba a través de la ventana, iluminando brevemente los recuerdos de su niñez, sentía que el momento decisivo se acercaba. Sin embargo, en su propia mente, encontró una resistencia insidiosa. ¿Y si fracaso? La pregunta lo acosaba como un espectro. La esencia del mensaje infantil comenzaba a diluirse en el océano de dudas que había cultivado en su camino hacia la cima. El hombre que había estado en las reuniones más exclusivas, decidido a cerrar tratos multimillonarios, se sentía un niño de nuevo, atemorizado por la incertidumbre. El coche que lo llevó a la oficina parecía un laberinto entre el pasado y el presente.
Cada semáforo en rojo era un recordatorio de las decisiones que había postergado. Meditaba en cada paso que daba hacia adelante, su mirada se centraba constantemente en el horizonte, buscando respuestas en la distancia, pero encontraba la misma disyuntiva entre legado y autenticidad. Al llegar, sus colegas lo saludaron con entusiasmo, y se sintió abrumado por la expectativa que lo rodeaba. Seguían hablando de cifras, de éxito, de proyectos que nunca parecían tener fin. A medida que la jornada avanzaba, Alejandro se distraía, perdido en sus pensamientos, y se dio cuenta de que la certeza económica no era suficiente para llenarlo. Aquellos números que antes lo hacían sentir realizado ahora solo generaban en él un vacío ahogador. Nunca había sido un hombre de emociones. Su vida había sido una colección de logros y metas, y se había convertido en el referente que todos admiraban. Sin embargo, en esos momentos de silencio interno, el eco de la voz de Valeria comenzó a cobrar fuerza. Los sueños son más grandes cuando los compartes. La frase vibraba a través de sus pensamientos, arrojando luz sobre la oscuridad de su ansiedad. Al final del día, una larga jornada de números y proyecciones le había dejado una sensación de insatisfacción palpable. Cuando todos se retiraron, él se quedó solo en la sala de juntas, mirando la pizarra llena de estadísticas. Los diagramas que antes le brindaban orgullo ahora lo sentenciaban a la aceptación de una vida solo material. Sin pensarlo, se armó de valor y comenzó a esbozar un plan. En lugar de más cifras, escribiría sobre proyectos que resguardaran la esencia del ser humano, sobre el arte de compartir experiencias y sueños. Mientras alternaba entre formularios y gráficos, sus pensamientos se clarificaron. Decidió que la próxima reunión no sería una simple presentación de aumento de ganancias, sino un llamado a las emociones, un sincero compartir de visiones humanas. Al finalizar su esbozo, sintió que una chispa de esperanza renacía dentro de él. Quizás no todo estaba perdido. Quizás aún estaba a tiempo de redescubrir su propósito. Finalmente, se sintió más cerca de la valentía que de la avaricia. A la mañana siguiente, en la reunión, se enfrentaría no solo a inversores, sino también a un compromiso nuevo. Había llegado la hora de desbordar el miedo y dejar que su voz resuene. Sin embargo, en el instante de abrir la boca, una sombra del pasado se cernió sobre él. La inesperada llegada de un antiguo rival lo desestabilizó. ¿Acaso estás poniendo en riesgo todo por un sueño, Alejandro? Era un desafío lanzado al aire, un eco contundente que podía derrumbar su nuevo propósito. El momento de la verdad se acercaba, y la presión jamás había sido tan intensa. La sala de reuniones se convirtió en un escenario iluminado por un solo foco, Alejandro. Su corazón palpitaba como un tambor en su pecho mientras la mirada de todos se posaba en él. La voz de su antiguo rival, resonando en su mente, se mezclaba con las palabras de Valeria. En un instante, sus demacradas certezas comenzaron a quebrarse. ¿Estaba realmente dispuesto a arriesgar la seguridad de su carrera por un sueño efímero? Las proyecciones de este trimestre han sido positivas, comenzó, intentando fraguar la imagen del líder inquebrantable que siempre había sido. Pero al mirar a su alrededor, el brillo en los ojos de sus colegas le hacía sentir más como un impostor que como un CEO. La autenticidad que anhelaba parecía esfumarse del aire. Pronto, las cifras cobraron vida en su mente, recordándole su propio camino recorrido entre la ambición desmedida y el deseo de conexión humana. Alejandro respiró hondo, sintiendo que cada aliento representaba una resurrección. Era el momento. Tenía que superar la corriente que amenazaba con arrastrarlo al abismo de la rutina insensible y vacía. Mi propuesta no se trata solo de números, continuó, abriendo su cuaderno para compartir el plan que había esbozado la noche anterior. Las páginas brillaban con garabatos emocionantes sobre nuevas formas de colaboración entre empleados, sobre la creación de un espacio donde las emociones y los sueños ocupasen un lugar importante. Se trata de cómo cada uno de nosotros puede encontrar un propósito más allá de las proyecciones financieras. A medida que sus palabras fluyeron, las miradas que antes eran de duda comenzaron a entrelazarse en curiosidad. La atmósfera cambió a su alrededor, como si la sala hubiese dejado de estar construida de acero y cristal y se hubiese transformado en un lugar más humano, más cálido. Sin embargo, no todos los rostros reflejaban apoyo. Su antiguo rival, con ojos afilados y llenos de desafío, interrumpió. ¿Estás sugiriendo que debemos descuidar nuestros objetivos, Alejandro? ¿Por una conexión emocional? La tensión era palpable, y por un instante, Alejandro dudó.
Viejas inseguridades se agolpaban en su mente, cuestionando si era digno de liderar un cambio de ese calibre, pero esta vez, en lugar de sucumbir, sintió la energía de Valeria vibrando en su interior. Sueños compartidos, murmuró casi para sí mismo. Refugió esa frase profundamente, encontrando fuerza en su simplicidad. Alejandro respondió con firmeza, no se trata de descuidar, se trata de incluir. De hacer de este espacio un lugar donde todos se sientan escuchados, valorados. La discusión se intensificó, y cada intervención se sentía como un golpe de adrenalina. Enfrentándose a sus rivales, defendía su punto con un fervor desconocido. Algo dentro de él estaba despertando, llevándolo a adentrarse más en su propio ser. Se dio cuenta de que así era como debía vivir, siendo honesto con sus aspiraciones y compartiéndolas sin miedo. Cuando la reunión concluyó, no era solo el resultado lo que importaba, sino el viaje que había emprendido. Se sintió más fuerte, había confrontado no solo a su rival, sino a sus propios miedos. Mientras todos salían, Alejandro se quedó a solas un momento más, reflexionando sobre sus ansias de conexión. La chispa nació bruscamente, hoguera por su nuevo propósito. Sin embargo, apenas comprendía la magnitud del cambio. En su voz había resonado algo más que una justificación, había surgido una misión. Salió de la sala, con el eco de las palabras de Valeria retumbando en su mente, pero cuando se encontró con su rival de nuevo en el pasillo, éste le susurró, no creas que esto ha terminado, Alejandro. La verdadera guerra apenas comienza. Las palabras se colaron como un sutil veneno, dejando una inquietud en su mente. Así, quedó Alejandro parado en el umbral de lo desconocido, sintiendo con claridad que había elegido un camino que cambiaría su vida, pero también sabía que aún había obstáculos por superar en su propia lucha por mantenerse fiel a sí mismo. ¿Sería capaz de sostener la autenticidad en un mundo que lo empujaba a la conveniencia? La respuesta no estaba clara, pero estaba decidido a buscarla, aunque el sendero se tornara oscuro. La mañana siguiente a la intensa reunión, Alejandro se encontró con una mezcla de inquietud y emoción. Su mente, llena de pensamientos fragmentados, revoloteaba en torno a lo que había dicho y a la respuesta que había generado. Sin embargo, la calma momentánea de la cafetería no lograba apaciguarlo. Se sentó en una mesa apartada, rodeado del murmullo cotidiano de sus compañeros, reflexionando sobre el impacto que podría tener su propuesta. Un compañero se acercó, ofreciéndole una taza de café. ¿Todo bien, Alejandro?, preguntó con una sonrisa templada. Este gesto simple y humano desencadenó en él una epifanía. Había mirado a sus colegas como cifras en un informe en lugar de ver a las personas que los interrelacionaban. Se dio cuenta de que el verdadero liderazgo era reconocer el valor de cada individuo, no solo su producción. Mientras su mente trabajaba sobre sus impresiones, su rival continuaba planeando su siguiente movimiento. Los ecos del desafío que le lanzó en el pasillo reverberaban en su duzunce. No podía permitir que eso lo atemorizara. Por primera vez en su carrera, Alejandro sentía una chispa de rebeldía. Estaba listo para dejar de ser víctima de sus inseguridades y convertirse en el líder que siempre había querido ser. Con ese nuevo enfoque, se propuso no solo comunicar su misión, sino vivirla. Se armó de valor y comenzó a anotar observaciones sobre sus compañeros, sus quiebras y los puntos fuertes, así como los miedos que escondían tras sus rostros serios. Después de varios días de análisis y conversas informales con su equipo, comprendió que había un deseo común de pertenencia y genuina conexión. Cuando planteó la creación de espacios de diálogo abierto, las miradas que antes mostraban desconfianza ahora brillaban con un nuevo interés. La humanidad que había ido perdiendo con los años finalmente estaba a la vista. Y, aunque el camino era incierto, la autenticidad comenzaba a ser el hilo conductor de su liderazgo. Pese a todos estos avances, una sombra continuaba acechándolo, el rival. Un ambiente tenso se había instalado en la oficina. Cada paso que daba hacia su propósito parecía traer un desafío nuevo, y su antiguo antagonista no se detendría ante nada para socavarlo. La presión fue en aumento cuando Alejandro se encontró nuevamente frente a su rival en una completa reunión. Este amplió su estrategia con críticas mordaces y preguntas incisivas, buscando debilitar la confianza que Alejandro había comenzado a construir con sus colegas. En cada respuesta, Alejandro reafirmaba sus convicciones, pero la voz de su rival resonaba con la fuerza de una tormenta. «Dejemos de lidiar con cuentos de hadas», exclamó su oponente. «Necesitamos resultados, no ilusiones». Sintió sus instintos de lucha aflorar, pero también a la desesperación por no tener una respuesta clara.
Necesitaba una estrategia para sortear este laberinto de intereses que su rival había tendido. La idea de renunciar era tentadora, pero en el fondo, sabía que dejarse vencer significaría traicionar no solo su misión, sino a quienes comenzaban a creer en él. Con el pulso acelerado y la determinación renovada, Alejandro supo que debía transformar su angustia en acción. Se retiró al sacar un cuaderno y empezó a escribir un plan que, quizás, lo llevaría a un nuevo nivel no solo como CEO, sino como una persona capaz de inspirar a otros a creer en ellos mismos. La idea de la resiliencia emergió con fuerza. No me detendré, se prometió. Pero mientras su pluma se movía con rapidez, una nueva y angustiante pregunta surgió: ¿podría sostener esta nueva dirección en el torbellino de críticas que se avecinaba? Las palabras de su rival se convirtieron en un eco insistente en su mente, generando una angustiosa presión. El verdadero desafío apenas comienza. La lucha por sostener su autenticidad había tomado un giro inesperado, y cada vez se sentía más atraído hacia una confrontación que prometía ser decisiva. ¿Qué camino elegiría ahora, en un entorno tan adverso? El día siguiente, la ansiedad de Alejandro se manifestaba en su forma de caminar, pasos inseguros y miradas rápidas hacia los rostros que lo rodeaban. Había comenzado a anotarse objetivos claros, transformar la tensión en oportunidades, y esa mañana abrió un hilo de comunicación con su equipo. Se mostró vulnerable, lenitivo, compartiendo las inseguridades que lo acosan en silencio. Para su sorpresa, su sinceridad no fue vista como debilidad, sino como un puente hacia su equipo. Era inevitable construir confianza, reflexionó. Si yo no me abro, ¿cómo pueden hacerlo ellos? Así, junto a cada mención de su visión, alentó a que su equipo compartiera anhelos y temores. En este intercambio, comenzaron a surgir verdades ocultas. Algunos sentían que sus habilidades eran desestimadas, otros tenían miedo de proponer ideas innovadoras por el temor a equivocarse. La red de momentos vulnerables cobró forma, resonando entre palabras de apoyo y promesas renovadas. Esto lo cómodo, pero también generó en él un nuevo sentido de responsabilidad. No bastaba con planear acciones, ahora debía traducir la autenticidad en resultados tangibles. Las ideas que surgieron de aquel diálogo colectivo merecían ser ejecutadas. Alejandro decidió establecer un pequeño proyecto piloto donde sus compañeros pudieran aportar de manera proactiva, un espacio donde la innovación se encontrara con un ecosistema de apoyo y confianza. Así, en su mente, la lucha con su rival ya no era solo personal, sino grupal. Sin embargo, mientras su espíritu se alimentaba de estos nuevos comienzos, su adversario no se quedaba atrás. Durante una reunión informal a la semana siguiente, las quejas de su rival se manifestaron de forma disruptiva. Ideas sin sentido, Alejandro, le lanzó de manera sarcástica. ¿Te parece adecuado jugar a ser un gerente emocional? La atmósfera se tornó densa, las mentes de los presentes se agitaron. Alejandro sintió que el aire se le escapaba frente al ataque directo, sin embargo, encontró claridad. La fórmula era sencilla. No se debía rehuir al conflicto, sino enfrentarlo dando un paso más hacia adelante. Con voz firme, aseguró que cada error era un aprendizaje y que solo en el encuentro de ideas vulnerables se podían hallar soluciones creativas. La confrontación, lejos de debilitarlo, lo estaba reafirmando en su papel. Su rival lo miró, desconcertado. Por un instante, Alejandro supo que había dejado de cuestionarse. Había tomado una decisión estratégica. No solo desafiaría su propia narrativa sobre el liderazgo, sino que también empoderaría a otros para que encontraran su voz en medio de la tempestad. Se sintió aliviado, y aunque aún había un camino por recorrer, la tensión se tornaba más enérgica que amenazante. A medida que los días avanzaban, no solo su visión empezaba a amalgamarse con las de sus colegas, sino que la cultura organizacional empezaba a transformarse. Era un movimiento lento y peligroso, pero podía sentir la vibración de su equipo. Estaban listos para desafiar el statu quo. Sin embargo, la sombra de su rival no se disipaba. Rumores comenzaron a extenderse por la oficina. El oponente había comenzado a fraguar su propio plan, y al parecer, la situación se tornaría más conflictiva. Alejandro se hizo consciente de que necesitaba estar preparado para lo inesperado, para la embestida que podría llegar en cualquier momento. La pregunta que se formuló ahora era clara: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para defender lo que había creado y, más importante aún, qué precio estaba dispuesto a pagar si eso significaba perderlo todo? La tensión en el ambiente era palpable.
La pregunta que resonaba cada vez con más intensidad era si su autenticidad y su nueva visión podrían sostenerse ante una tormenta que apenas comenzaba. La lucha se tornaba cada vez más personal. El bullicio de la oficina se intensificó, y Alejandro se sintió como si caminara entre un mar de miradas y murmullos. Cada pequeña conversación a su alrededor parecía cargar un peso significativo, convirtiendo el ambiente en un campo de batalla emocional. Sin embargo, lejos de dejarse arrastrar por la ansiedad, comenzó a visualizar cómo podría solidificar su liderazgo y la cultura que había empezado a edificar. Esa noche, solo en casa, se sentó frente a su ordenador y se sumergió en la escritura. Cada palabra era un ladrillo que levantaba, un cimiento más en el edificio emocional y profesional que estaba erigiendo. Escribió sobre la importancia de autenticidad, vulnerabilidad y, más crucialmente, sobre la resiliencia en medio del conflicto. Pero también se cuestionó sobre el impacto de sus decisiones. ¿Estaba manejando su rol en función de su evolución o simplemente intentando complacer a otros? La reflexividad lo llevó a descubrir que debería balancear su compromiso con el equipo con la firmeza de sus convicciones. Al día siguiente, en una reunión crucial, se sintió más centrado. A medida que compartía su visión del proyecto piloto, escuchó el eco de sus pensamientos más profundos en las reacciones de su equipo. En sus miradas, notó dudas pero también destellos de esperanza. Era como si la atmósfera se estuviera cargando de energía renovada. Animado, Alejandro estructuró su presentación de tal manera que no solo expuso datos, sino que también compartió el porqué detrás de cada decisión. Esto no se trata solo de números, declaró con convicción. Se trata de cambiar nuestra narrativa. Si fracasamos, que sea juntos, pero si triunfamos, que sea porque nos apoyamos unos a otros. Las palabras resonaron en la sala como un eco. Algunos miembros del equipo asintieron lentamente, mientras otros mostraron signos visibles de inquietud. Si quería cambiar realmente la cultura de apatía y miedo, debía también prepararse para lidiar con los escépticos. No obstante, su rival no tardó en actuar. Al otro día, antes de que Alejandro pudiera entrar a varias reuniones de seguimiento para el proyecto piloto, se encontró con la oposición. Su rival había llenado los oídos de varios compañeros con desconfianza, sugiriendo que el piloto era una distracción del verdadero trabajo. ¿Es realmente necesario perder tiempo con esto?, su adversario cuestionó audazmente, desafiando la decisión de Alejandro ante todo el equipo. Alejandro sintió un fuego brotar en su interior, la adrenalina subiendo mientras la necesidad de defender su visión se tornaba apremiante. Sin embargo, recordó la importancia de abordar los conflictos con calma. Se había propuesto no solo participar en la lucha, sino comprender también el miedo del otro. Entiendo tus inquietudes y las complicaciones que eso genera en nuestra carga laboral. Pero si no exploramos nuestras ideas, corremos el riesgo de estancarnos. La innovación requiere riesgo, y estoy aquí para asumirlo con ustedes, respondió Alejandro con firmeza. Las palabras fueron bien recibidas, y en el silencio que siguió, Alejandro vio vislumbres de aceptación. Sin embargo, se dio cuenta de que esta confrontación no era una simple barra que sortear, representaba un cambio profundo en su forma de ver las relaciones laborales. La transformación que estaba intentando crear tenía que incluir no solo su voz, sino también la perspectiva contraria. Con esta revelación en mente, se preguntó cuánto podría invertir no solo en su propio crecimiento, sino en esa misma dinámica que parecía estar sobre la cuerda floja. Alejandro comprendió que, de ser posible, estaba dispuesto a confrontar sus propios límites, pero para eso necesitaba reconocer su vulnerabilidad y seguir cultivando esa red de apoyo en su equipo. Sin embargo, ese compromiso no estaba exento de sacrificios. ¿Qué pasos daría para demostrarles que estaban realmente en esto juntos, sin que su adversario interrumpiera su camino? Y más aún, ¿podría su autenticidad aguantar esta nueva embestida, o la verdad podría resultar en pérdidas inesperadas? El siguiente planteamiento que se alzaba ante él era claro, pero complejo. ¿Cuál sería el próximo movimiento que aseguraría no solo su lugar, sino también fortalecería el vínculo que había empezado a establecer con su equipo? La incertidumbre se cernía sobre él como una tormenta en el horizonte, y Alejandro sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba a desenrollarse. Las horas pasaron, y cada instante se convirtió en una mezcla de intensa expectativa y reflexión interna. Alejandro, agobiado por la presión, caminaba de un lado a otro de su oficina. Los rostros de su equipo, algunos escépticos y otros decididos, flotaban en su mente como sombras persistentes.
La necesidad de conectar con ellos se hacía más apremiante con cada segundo que transcurría. Esa tarde, sentado en su escritorio, decidió que la única forma de avanzar era forjar un camino a través de la vulnerabilidad. ¿Qué tan dispuesto estaba a abrirse realmente frente a su equipo? Se tomó un momento para escribir un correo electrónico, uno que cambiaría el rumbo de sus interacciones laborales. Se propuso compartir sus inseguridades y miedos sobre el pilotaje, así como su deseo genuino de que todos fueran parte del proceso. El mensaje fue claro: el éxito no depende solo de mí, sino de cada uno de nosotros. Estoy aquí para aprender, así como ustedes. Lo envió, sintiendo el peso de su decisión. Su mente divagaba entre el miedo al rechazo y la esperanza de crear un espacio donde todos pudieran sentirse valorados. La expectativa contrastaba con el temor que lo acechaba. Al día siguiente, la respuesta del equipo superó sus esperanzas. La mayoría se acercó durante el día, compartiendo anécdotas de sus propios combates profesionales y personales. Algunos revelaron que la misma presión de su rival había sembrado dudas en sus corazones. Nunca antes había escuchado con tanta claridad sus voces, y eso lo iluminó con un nuevo propósito. Gracias por abrirte, Alejandro, dijo Clara, una de sus colaboradoras más jóvenes. A veces olvido que detrás de tu título hay una persona. Eso me motiva a ser más honesta contigo. Ese momento de conexión se convirtió en el combustible que necesitaba. Alejandro decidió que, por primera vez, organizaría una sesión de brainstorming donde todos pudieran expresar sus pensamientos sobre el proyecto sin miedo a ser juzgados. El metaconcepto que había explorado anteriormente se iba afianzando. La innovación debía ser una ruta compartida, no una carga individual. El día de la sesión, la sala estaba llena de una energía palpable. Entre ideas y risas nerviosas, los miembros del equipo comenzaron a exponer sus ideas más audaces, y por un breve instante, Alejandro sintió que el modelo de colaboración que tanto deseaba estaba tomando forma. Sus dudas iniciales se desvanecían en un entorno donde todos se sentían seguros para ser vulnerables, pero el camino hacia el cambio era espinoso. Mientras la sesión avanzaba, sintió la presencia de su rival acechando en la sala. Las miradas furtivas se deslizaban hacia él, y de repente, todo se tornó en un campo de batalla nuevamente. Su adversario, recargado por la desconfianza, no tardó en interrumpir. ¿Creen realmente que esto es efectivo? ¿Están seguros de que seguir lo que Alejandro propone no es un error? El impacto de sus palabras hizo eco entre los asistentes. Alejandro sintió que la atmósfera se volvía densa, el apoyo que había cultivado aparentemente al borde del desmoronamiento. Esa afirmación exacta representaba una piedra en su camino, y el verdadero desafío estaba por venir, no solo en la reunión, sino en su propio enfoque hacia la adversidad. Frente a la sala ahora tensa, su mente trabajaba febrilmente. Era el momento de demostrar que su autenticidad podía contrarrestar la negatividad. Se respiró profundamente, con la determinación de transformar esta crisis en un catalizador para el cambio. Conozco a cada uno de ustedes, y sé que han estado batallando con estas preguntas. Empezó. ¿Qué pasaría si tomáramos este miedo y lo convertimos en acción? Vamos a encontrar una solución juntos. A medida que continuaba, sentía la energía de la sala cambiar. La vulnerabilidad que había mostrado no era una debilidad, se transformaba en su fortaleza. Volvió a sentirse en control, y aunque el juego estaba lejos de terminar, por primera vez, confió en que podía afrontar cualquier desafío que se presentara. Pero, mientras la reactivación de su grupo comenzaba a formarse, una inquietante revelación emergió en su mente: ¿podría su rival estar acercándose no solo para debilitarlo, sino para desarrollar estrategias que pudieran desmantelar su creciente unidad? Las piezas en el tablero se movían rápidamente, y Alejandro sentía que la lucha por establecer un nuevo liderazgo apenas había comenzado. Su compromiso con la autenticidad enfrentaría su mayor desafío hasta ahora. ¿Podrá sostenerse en medio de la creciente presión externa, o el temor tomará el control de su liderazgo? La tensión en la sala se disipó, aunque no sin dejar un rastro persistente de inquietud. Alejandro observó cómo su equipo se unía de manera inesperada, resaltando esa conexión emocional que había buscado fomentar. Lo que antes era un campo de batalla lleno de dudas ahora se transformaba lentamente en un refugio de ideas compartidas y valentía colectiva. Sin embargo, a medida que el brainstorming llegaba a su clímax, Alejandro no podía quitarse de la mente el desafío que su rival había lanzado. La pregunta resonaba: ¿era realmente efectivo lo que estaban haciendo?
Esa inquietud se acomodaba en su estómago como una roca pesada, empujando su determinación hacia el abismo del miedo. Esa presión externa lo obligaría a combinar su visión de liderazgo con una reacción proactiva. Decidió que no podía limitarse solo a la vulnerabilidad. Debía demostrar que su enfoque innovador no era solo una técnica sino un compromiso genuino con la excelencia compartida. Fue entonces cuando una idea emergió, clara y poderosa. Propuso crear un espacio semanal de feedback abierto donde cada miembro del equipo pudiera expresar sus preocupaciones y sugerencias, un mecanismo donde la mayoría sintiera que formaba parte del destino colectivo. ¿Qué tal si cada viernes, esta sala se convierte en un lugar donde las críticas constructivas se celebren y donde cada uno tenga el valor de aportar sus ideas? Preguntó, sintiendo que la energía comenzaba a fluir nuevamente. Algunos miembros del equipo asintieron, recibiendo la idea con entusiasmo. Pero en el fondo, aún sabía que la sombra de su rival no se disiparía fácilmente. Tendría que trabajar no solo en ganar la confianza de su equipo, sino también en establecer una barrera ante las influencias externas que amenazaban con desestabilizar lo que tanto había luchado por construir. Mientras se retiraba de la reunión, no pudo evitar pensar en cómo las grandes decisiones empresariales suelen hacerse en soledad. Para él, esas decisiones en su nuevo estilo de liderazgo necesitarían colaboración, y allí estaba el verdadero desafío, aprender a equilibrar su voz con la de su equipo, sin perder su esencia. En un momento de calma, recapituló lo que había dicho su rival. ¿Era posible que hubiera un fondo de verdad en su incertidumbre? Alejandro decidió que necesitaba hacer un inventario honesto de sus propias competencias y debilidades, algo que nunca había hecho a fondo. Había prestado tanta atención a la creación de un ambiente seguro que había olvidado mirar hacia adentro. Esa noche, se sentó con un cuaderno, comenzando a escribir una lista que contenía sus habilidades y las áreas donde se sentía inseguro. La revelación fue desalentadora pero liberadora. Cada debilidad era un campo fértil para el crecimiento. Empezó a relacionar cuando había tenido éxito en situaciones difíciles y cómo podría aplicar esos aprendizajes en su nueva dirección de grupo. Su mente empezaba a proponer asignaciones estratégicas, valorando la diversidad de habilidades de cada miembro del equipo, pero sobre todo, entendiendo que en cada decisión, su crecimiento personal estaba interconectado con el de ellos. Sin embargo, la pregunta aún persistía: ¿sería suficiente para desactivar los ataques de su rival? Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Alejandro sintió que la presión no solo era un obstáculo, sino la clave de su verdadero desarrollo, si lograba enfrentarla con autenticidad. Al día siguiente, con una autoestima renovada, se enfrentarían a desafíos inesperados, una reunión urgente con el director ejecutivo, donde se discutirían los riesgos y oportunidades que conllevaba el nuevo enfoque. Alejandro se preparó para articular no solo su visión, sino también darle voz al sentimiento colectivo que había cultivado. Pero una bocina sonó en su mente. ¿Estaría preparado para manejar la incertidumbre que implicaba la presentación? Mientras se llevaba las manos al rostro, preguntándose si había tomado la dirección correcta, un mensaje de texto iluminó su teléfono. ¿Estás listo para lo que viene? Es solo el principio. ¿Quién lo había enviado? ¿Podría ser su rival, moviendo las piezas sin que él lo supiera? La inquietante certeza lo invadió. El verdadero conflicto estaba a punto de estallar y tendría que estar más fuerte que nunca. Alejandro entró a la sala de reuniones sintiendo el peso de múltiples miradas sobre él. La mesa estaba llena de directivos expectantes, cada uno con su propio conjunto de dudas. Era consciente de que la presentación no era solo sobre él, sino sobre el futuro de su equipo, la dirección estratégica de la empresa y, tal vez, su propio futuro profesional. La presión parecía palpable, pero esa vez, ya no permitiría que lo aplastara. Se tomó un breve momento para inhalar profundamente, evocando la vulnerabilidad que había explorado recientemente. No se permitiría sucumbir al miedo, en su lugar, abrazaría las lecciones aprendidas de sus debilidades. Alejandro sabía que el componente emocional sería clave, debía presentar su visión de tal manera que resonara con su audiencia. Gracias a todos por asistir, comenzó, proyectando una voz firme pero abierta. Hoy compartiremos no solo un nuevo enfoque, sino la esperanza que engloba un futuro compartido. Con el corazón palpitante, expuso su idea de reformar el ambiente de trabajo, detallando cada paso involucrado en su propuesta de feedback abierto. Alumbró los beneficios no solo para el equipo, sino también para la empresa en su conjunto. Confiaba en que su pasión y convicción resonarían con ellos, así que fue más allá de los simples gráficos y cifras.
Se permitió mostrar su vulnerabilidad, revelando las inseguridades que lo habían llevado a explorar un enfoque más colaborativo. A medida que avanzaba, notó algunas reacciones mixtas. Algunos directivos parecían intrigados, otros escépticos. La incertidumbre lo abrazó y, en un instante, consideró la posibilidad de detenerse. Pero en lugar de eso, un impulso interior le instó a continuar. Hizo una pausa, permitiendo que un silencio estratégico llenara la sala. Admito que he tenido mis dudas sobre el camino que hemos tomado, dijo, sintiéndose más vulnerable. Pero veo a mi equipo, su dedicación y creatividad, y creo que juntos podemos transformar estos desafíos en oportunidades. Cuerpos se movieron inquietos. Alejandro se centró en uno de los directores que fruncía el ceño, recordando su rivalidad. Fue así como tomó la decisión de invitar a la crítica, una audacia que podría ser un arma de doble filo. Sé que algunas de mis ideas pueden parecer arriesgadas. Me gustaría escuchar sus pensamientos y miedos, porque es en las zonas de incertidumbre donde germinan las mejores ideas, concluyó, dejando el espacio abierto a la discusión. La respuesta fue inmediata. Rápidamente surgieron preguntas y opiniones, una fiebre de debate que rogaba por un espacio, un flujo natural de ideas. Sentirse aceptado realizó algo maravilloso en su interior, comenzó a descubrir su capacidad de líder desde un nuevo ángulo, pero fue entonces cuando un comentario pasó la frontera de lo constructivo a lo personal. Uno de los directivos cuestionó su capacidad para liderar en un entorno competitivo, insinuando que su nuevo enfoque dejó al equipo vulnerable. En ese momento, el desafío cobró forma nuevamente. La misma pregunta que había dejado latente durante la noche volvió a su mente, porque la vulnerabilidad parecía su debilidad en vez de una fortaleza. El escozor de su inseguridad se coló en su pecho. Si dejaría que ese comentario lo desestabilizara, corría el riesgo de perder no solo la credibilidad, sino también el respeto de su equipo. Sin embargo, en vez de tomarlo como ataque, comenzó a cuestionarse analíticamente. La autocrítica se convirtió en una brújula interna, llevándolo a plantear una respuesta estratégica. Entiendo su preocupación y agradezco que haya planteado el tema. No se trata de abrir ventanas a la competencia, sino de construir una fortaleza interna. Cada feedback que recibamos nos hará más robustos. Esto es un viaje para todos, no solo para mí, respondió, su voz firme mientras su mirada se dirigía a cada rostro presente en la sala. Alejandro notó un cambio en la atmósfera. No solo su equipo comenzaba a verse involucrado, sino que el mismo directivo parecía reevaluar su posición. Esa sensación de control lo empoderaba, pero dentro de un espacio de discusión franca, se preguntó si realmente había logrado el balance. Cuando se cerró la reunión, el nudo en su estómago no desapareció. Todo había sido un aprendizaje, pero el mundo exterior no se había rendido aún. Una vez terminó la reunión, Alejandro decidió que necesitaba prepararse para lo que vendría. Estaba claro que el enfrentamiento con su rival era inevitable, y una chispa de desafío encendió su determinación. Mientras se sentaba de nuevo en su oficina, recogió su teléfono, decidido a investigar más sobre su oponente. Allí, un nuevo mensaje parpadeó en la pantalla. Esta vez, en lugar de un recordatorio aterrador, era un artículo que hablaba sobre el éxito reciente de su rival. Era una historia de conquistas y popularidad. Las palabras peligro y desafío danzaron en su mente. Alejandro se sintió como si se preparara para un combate, no podría rehuir el conflicto, y se dio cuenta de que esto era lo que realmente lo estaba forjando. El crecimiento personal no vendría de evitar sus temores, sino de enfrentarlos. Estaba claro que el próximo paso sería seguir las huellas de su rival. Podría desentrañar los secretos detrás de su éxito antes de que fuera demasiado tarde para él y su equipo. La idea de la batalla venidera lo dejó eléctrico. Tendría que asegurarse de estar en su mejor forma, tanto profesional como personalmente, porque el primer conflicto verdadero estaba a la vuelta de la esquina. Alejandro se despertó con una claridad renovada. La lucha que había estado enredada en su mente había tomado una forma definida. Sabía que estaba a punto de enfrentar no solo a un rival sino a la manifestación de sus propios miedos. En la vorágine de la ansiedad, había hallado una llama interna que lo llevaba a actuar. El deseo de ser un líder auténtico y de redescubrir su propósito. El día de la reunión clave finalmente llegó. Se sentó en su oficina y revisó un último boceto de su presentación. Sin embargo, esta no sería solo una exposición de cifras y objetivos. Era el momento de compartir su visión de un entorno de trabajo que no solo celebrara los logros individuales, sino que fomentara ese espíritu de colaboración que había estado cultivando.
Lleno de convicción, Alejandro se encontró con su equipo antes de iniciar el último capítulo de un viaje que había transformado no solo a su empresa, sino a sí mismo. Se dirigió al grupo con una sinceridad que irradiaba confianza. Hoy, quiero hablarles de nosotros. No solo de nuestros números, sino de nuestra esencia. De cómo cada uno de ustedes es una parte fundamental de lo que estamos construyendo juntos. Mientras sus palabras resonaban en la sala, se dio cuenta de que tenía tanto que ofrecer como aprendiz como líder. Había imagen, sonido y emoción en el aire. La vulnerabilidad que había practicado en las semanas pasadas se convirtió en su mayor fortaleza. La sala se sintió como un refugio, y los escépticos empezaron a mostrarse abiertos a la discusión. Finalmente, a medida que su presentación avanzaba, se mostró dispuesto a escuchar. Invitó a su equipo a contribuir con sus sugerencias sobre cómo se podrían implementar esas nuevas estrategias. Sorprendentemente, las voces comenzaron a fluir, cada idea era una pieza que encajaba en el rompecabezas colectivo. Se sintió por primera vez como un verdadero líder en cada paso que daba, no obstante, la sombra de su rival aún pesó sobre él. Pero esta vez, preparado y firme, enfrentó de manera soberana cada ataque, transformando esas interacciones en diálogos enriquecedores que generaban construcción, no destrucción. Entiendo sus puntos, y me gustaría explorar cómo transformar juntos nuestros miedos en oportunidades. Al concluir la reunión, no solo había presentado un plan innovador, sino que había desmantelado la percepción de debilidad que lo había venido acosando. El equipo no solo mostró apoyo, sino que comenzó a preguntarse cómo podrían ser parte activa del cambio. La sensación de colectividad vibraba. Alejandro finalmente reconoció que el éxito no se trataba de un esfuerzo individual, sino de una sinfonía de talentos trabajando hacia un propósito común. En ese instante, un entendimiento profundo se asentó en su corazón. Había finalidad en su lucha por la autenticidad que se había establecido en su liderazgo. La esencia de su carrera se entrelazaba con la esencia de su evolución personal. Con cada interacción, él estaba construyendo mucho más que un imperio financiero, estaba creando un legado humano. Al día siguiente, la situación con su rival aún no se había disuelto. Las miradas críticas y las maniobras condescendientes continuaban. Pero Alejandro descubrió que había una diferencia fundamental en su forma de reaccionar ante el desafío. Ya no se dejaba llevar por las dudas ni por la ansia de aprobación. Se había comprometido a mantener su autenticidad frente a la oposición. La presión, aunque presente, no era desgastante. Se sentía fortalecido por el apoyo de su equipo y la conexión emocional que había cultivado. Finalmente, el reconocimiento llegó. Su equipo comenzó a recibir retroalimentación positiva en los proyectos. Las ideas que habían surgido de la colaboración empezaron a tener frutos tangibles. En cada reunión subsecuente, el diálogo se volvía más abierto y valiente. Con el tiempo, los ecos del desafío de su rival se desvanecieron. Alejandro no solo se ganó el respeto de su equipo, sino también la admiración de sus colegas. Había logrado transformar la cultura de trabajo, pasando de un ambiente de competencia a una red de apoyo y colaboración. Su antiguo rival, al observar el crecimiento de Alejandro y su equipo, tuvo que reconsiderar su enfoque, viendo cómo la humanidad en el trabajo brindaba mejores resultados. Al mirar hacia atrás, Alejandro comprendió que la verdadera victoria no se encontraba solamente en números positivos, sino en la conexión genuina que había establecido. Había alcanzado y conquistado su propio camino hacia la autenticidad. La lucha por ser un líder verdadero no había sido en vano, y cada reto lo había hecho más fuerte. Al recordar de dónde vine y hacia dónde quiero ir, reflexionó mientras observaba a su equipo en la Sala Universal de Ideas. Me siento realizado. Esta es la esencia de nuestros sueños compartidos. Había crecido, no solo era un CEO, sino un líder genuino, vibrante y humano. Así, Alejandro no solo celebró resultados positivos, celebró la transformación irrevocable de su ser. Cada decisión que había tomado resonaba en su corazón. Había logrado un auténtico legado, forjando conexiones humanas que perdurarían más allá de cifras. Una voz interna le dijo claramente, este es el momento. ¿Y tú qué estás leyendo esto? Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir y mostrar su apoyo.
Los verdaderos fans de historias de superación personal saben la importancia de actuar.